In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introigo ad altare Dei. Judice Deus, et discerne causam meam, de gente non santa, ab homine iniquo et doloso errem. Quia Deus consuelo meam, quod emerge Christi et quod Christus succede, nunc fligit menimus, Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerum, et aduxerum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. et intromo ad altare Dei, ad Deum glorificatum Deum. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare Christis est anima mea, del quale conturbas me? Sed angelo, quod animatum confitevor tibi, salutare cultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introigo ad altare Dei. Ad Deum glorificatum Deum. Auditorium nostrum in nomine Domini. In ex cielo et terra. Confite o Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis vobis fratres, quia peccabili mis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Video precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserat autorium omnibus Deus, et dimis sacratus tuis perducare me ad minum aeternum. Amen. Beata Maria semper Virgine, Beata Michael Arcangelo, Beata Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulum, omnibus sanctus, et Divinatus, quia peccabilis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, io prego peccato in sensibilità, beata Sanctus Apostolos Petro et Paulum, omnes sanctus, et Beate, orare pro me ad Dominum Deus nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos a vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et lex tua detari infinite, Ostem de nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum nostris, Domine, exaudi orationem meam. et clamus meus ad te bene, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Nos autem gloriario portet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quae salus, vita et resurrectio nostra, perque salvati et liberati sumus. Deus miseriatur nostrum, et benedicat nobis, illumine punctum suum super nos, et miseriatur nostri. Nos autem gloriario portet in cruce Domini nostri Iesu Christi,
in quale salus vita e resurrezione nostra, per quem salvati e liberati sumus. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Orem. Deus, a quae iudat reatus sulpena, et confessioni sue lauro premium sumse, concede nobis tue propitiationis effectum, ut sicut in passione sua Iesus Christus, Dominus noster, diversa ultiusque indure sube, stipendia meritorium, vita nobis, hablato vetustatis errori, resurrectionis sui gratiam largitur, qui tecum vivit et regna di unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dalla carta dell'Apostolo San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando os reunís, no es ya para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues que, ¿no tenéis vuestras casas para comer y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a lo que nada tienen? ¿Qué os diré de esto? Os alabaré. En eso no os alabo, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó el pan y dando gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz después de haber cenado y dijo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo beberéis en memoria mía. Pues todas las veces que comeréis ese pan y beberéis ese cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así, cualquiera que comiere ese pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros
muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Pues si antes no juzgásemos, no seríamos juzgados por Dios. Si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con ese mundo. Debo gracias. Christus factus est pro nobis obediens, buscat mortem, mortem autem crucis. Pro Deus exaltavit illum, et edit illi nomen, quod est super omni nomen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Domine. La víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegar a la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, que como había venido de Dios, a Dios volvía, se levanta de la mesa y se quita los vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe. Echa después agua en una jofaina y se pone a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Le respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dice Pedro: jamás me lavarás tú a mí los pies. Le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Jesús le dice: el que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, mas no todos. Como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo: no todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies y tomado otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que acabo de hacer con vosotros?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Per Evangelica dicta delle Antur nostra benedicta. Laudato si Christe. Queridos hermanos en el Señor, ¿de qué nos habla hoy el Señor en el Evangelio? Nos habla nada menos que del precepto mayor, del precepto del amor. Ahora bien, hermanos, recordemos qué es verdaderamente amor. Porque recordemos que lastimosamente el concepto que se tiene en el mundo sobre el amor es un concepto muchas veces equivocado. Es un concepto más bien de egoísmo. Un egoísmo muchas veces muy sutil, escondido, pero eso es. Busco el amor, la amistad con otra persona porque me agrada. Y esto último no se dice, pero muchas veces está en el trasfondo del propio corazón. El verdadero amor es ese que Cristo nuestro Señor realiza así, en presente. En el presente eterno, porque Dios es amor. Y ese Dios se hace hombre porque es amor. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando que el verdadero amor no es una búsqueda egoísta de sí mismo, sino que es precisamente todo lo contrario. El verdadero amor es el olvido de uno mismo para buscar el mayor bien posible para el otro, para el prójimo. Pero no solamente para el prójimo cercano, sino también para el prójimo lejano. O sea, para todo prójimo. Y Cristo es eso, es el amor perfecto, porque Cristo se entrega
por todos. Cristo se entregó por todos y sigue entregándose por todos. Y no solamente se entrega por todos, sino que se entrega a todos. Por supuesto, poniendo ciertos requisitos, ciertas condiciones, porque Él es Dios. Y siendo Dios, es perfecto, y aquel que es la perfección absoluta no puede unirse con lo que es imperfecto. ¿No sería eso amor? ¿Y qué es lo que hace entonces Jesús para entregarse? Para entregarse a aquellos que lo pueden recibir. ¿Qué hace? Se entrega. Pero no solamente se entrega como compañero, sino que se entrega como lo que Él es. Y lo venimos diciendo repetidamente. ¿Qué es Jesús? Es camino, verdad y vida. Es plenitud. Para eso he venido, para darles plenitud. Él es la plenitud. Y Él, que es la plenitud, se entrega. Nos da Él, que es la plenitud. Pero no se dedica, repito, solamente a estar con nosotros, sino que quiere vivir en nosotros. Es más, no solamente quiere vivir en nosotros, sino que quiere que vivamos lo que Él vive. Y Él vive la perfección. Él vive la santidad. Él se nos da en santidad. Él se nos da en perfección. Él se nos da como el ser único divino, que es desde toda eternidad. Y fíjense que acabo de decir algo sumamente importante, que debemos recordar, que debemos entender. Una cosa es existir y otra cosa es ser. Ser significa que se es desde toda eternidad y para toda la eternidad. En cambio, existir significa tener un principio. Aunque no se tenga un fin, pero se tiene un principio. Y todo ser humano tiene un principio. En cambio, Dios no tiene principio, es eterno. Y ese es el amor perfecto. Es una característica esencial, absolutamente necesaria para el amor verdadero. El amor verdadero es eterno y es Dios.
no tiene ni la más mínima imperfección. Es infinitamente eterno, infinitamente perfecto. Ese es el amor. Y ese amor del cual podríamos continuar profundizando muchísimo, se nos entrega. Jesús, Dios que es amor, se nos entrega, se nos da. Repito, no solo para acompañarnos, sino para ser nuestra vida. Qué importante es entender. Muchas palabras de la Sagrada Escritura que tienen una relación muy profunda entre ellas mismas. Quien no muere a sí mismo no se puede unir con Jesús. ¿Y qué significa morir a sí mismo? Precisamente es eso, es morir al egoísmo, morir a la soberbia, morir al orgullo, morir a sí mismo para ser transformado por Cristo en Cristo mismo. ¿Y cómo lo realiza Cristo? Si nosotros por nosotros solos no lo podemos hacer, dándosenos en comida. Él se hace nuestro alimento, Él se hace nuestra comida, para que comiéndole Él transforme todo nuestro ser en Él mismo. Hermanos, y esto es importantísimo, es absolutamente necesario que lo captemos y lo experimentemos, especialmente hoy, para vivirlo el resto de nuestras vidas y por toda la eternidad. Esto es la Eucaristía. Hoy, Jueves Santo, es el día de la Eucaristía. Es el día del amor. No el amor mundano, no el amor aparente del ser humano, no el amor del que da cosas, sino es el amor de Dios que se da en comida para que nos transformemos en Él y seamos uno en Él y con Él. Padre, que los que tú me has dado sean uno en nosotros. Es otra palabra importantísima del Señor en el Evangelio. Uno en nosotros, uno en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Vida eucarística, podemos decir también entonces que también es vida en la Trinidad Santísima. Hermanos, qué importante, qué absolutamente necesario es profundizar cada día más y más y más en el misterio eucarístico del Señor. Pero, hermanos, hoy quiero tocar, y siento que es necesario que toque, algunos aspectos importantes de este misterio eucarístico, para que lo podamos vivir de verdad. Y solo lo podremos vivir si comprendemos, si experimentamos lo que acabo de decir sobre el amor. Hermanos, es el amor de Cristo
que se nos da. Él se nos da. Él nos toma y nos transforma en Él. Cuando recibimos, cuando vivimos la Eucaristía como debe ser. Porque quien no vive la Eucaristía como debe ser, más bien al contrario, se condena. Quien no vive la Eucaristía como debe ser, se condena. Y esto lo dice el mismo Jesús también en el Evangelio. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna en sí mismo. Y recordemos que comer no significa solamente meter un bocado en la boca y masticarlo y tragarlo, no. Es asimilarlo. Pero cuando comulgamos, cuando recibimos a Jesús en la Santísima Eucaristía, sucede lo contrario. No somos nosotros quienes asimilamos a Jesús, sino que es Jesús quien nos asimila a Él mismo. No somos nosotros que transformamos en cuerpo nuestro lo que estamos comiendo, sino que es Jesús que, al comerle, nos transforma en Él mismo. Por eso hay de aquellos que comulgando no viven o no hacen el esfuerzo por vivir en Jesús y por ser testimonio de Jesús en el mundo. Ser católico de verdad es ser Eucaristía en Cristo y para Cristo. Entonces, hermanos, la Eucaristía es Cristo que se nos da. Pero Él quiere, con todo derecho, Él quiere que nosotros, al vivir la Eucaristía, seamos para Él. Nos entreguemos a Él. Nos dejemos transformar en Él. Preguntémonos ahora con toda sinceridad y con toda humildad. Tantas veces que hemos comulgado, ¿nos estamos dejando transformar en Jesús? ¿Vivimos en Jesús? ¿Vivimos para Jesús? Ahora bien, hermanos, quisiera poder continuar profundizando estos aspectos que he señalado, pero necesito referirme a otros aspectos importantes del misterio eucarístico de Cristo. Hermanos, si Él es Dios y está verdaderamente presente en la Eucaristía, a Él tenemos que adorarle. Y muchas veces vemos a católicos que no adoran a Jesús, lo desprecian. Muchísimos católicos en el mundo entero viven una indiferencia enorme hacia la Eucaristía, o sea, hacia Cristo, en contra de Cristo.
una indiferencia bárbara se ve hoy día en el mundo entero hacia Jesús de Eucaristía. Una indiferencia tremenda en la iglesia. Y no solamente de seglares, muchas veces incluso de religiosos, de religiosas, de sacerdotes, de obispos, de cardenales, e incluso a veces del Papa. Que tratan con indiferencia la Eucaristía. Si Cristo es la fuente, es el centro, es la cumbre de la vida de la Iglesia, todo miembro de la Iglesia Católica debiera vivir diariamente una relación profunda y constante con Jesús, tanto en lo privado como en lo público, en lo íntimo, en lo familiar, en lo social, en lo profesional. Debiera verse que el católico vive una relación y una dependencia continua con Cristo y no se ve. No hay una auténtica vida eucarística en muchos sectores de la Iglesia. No hay una auténtica, profunda, fuerte, visible vida eucarística. Muchos dicen, no, yo soy católico, soy cristiano, creo en Cristo. ¿Cuál es tu fe en Cristo? Si no das testimonio vivo, constante, fuerte, profundo de Él. Si no le hablas con frecuencia, si no le hablas, si no le adoras en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, en el anochecer, en la noche, si te despiertas a medianoche, ¿adoras a Jesús? ¿Le adoras en la forma de vestir? ¿Le adoras en la forma de vestir? Seas hombre o mujer, ¿adoras a Jesús en la forma de vestir? ¿Adoras a Jesús en la forma de hablar? ¿Adoras a Jesús en los temas de conversación que tienes con el prójimo? Otro aspecto. Sabiendo que Jesús es tan despreciado en la Eucaristía, pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces se ve a católicos, a religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, que pasan delante de Jesús en el sagrario del templo y ni siquiera hacen la genuflexión o hacen un garabato de genuflexión? Y llamo garabato, por ejemplo, a quien medio dobla la rodilla sin llegar a tocar el suelo. Ay, es que hay tierra. ¿Acaso Jesús mismo no cayó en tierra cuando iba hacia el Calvario? Y tú no te dignas tocar tierra con tu rodilla para adorar al Señor. Eso es soberbia. Entonces, hermanos, tenemos que adorar al Señor. Tenemos que hacer la genuflexión cuando pasamos delante de Él. Los fieles tienen que arrodillarse en el momento de la consagración. En todo el canon romano, los fieles deben estar de rodillas. Y en muchísimos templos, los católicos permanecen de pie en el canon romano. Hermanos,
Entonces hay que adorar al Señor. Pero además de eso, cada pecado que se cometa, sea el pecado que sea, está ofendiendo a Jesús Eucaristía. Una mala palabra, y las escucho continuamente, lastimosamente. Esas palabras que hoy día en el lenguaje vulgar de Costa Rica dice, no, eso no ya es vulgar, eso ya no es vulgar. Sí es vulgar. Y esto ya lo he dicho varias veces y sin embargo continúo escuchando palabras vulgares. Hermanos, con palabras vulgares, con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de actuar, con la manera de realizar las diversas obligaciones de cada día, se está ofendiendo a Jesús Eucaristía. No solo a Dios, no solo al Padre, no se ofende a un Dios a quien no se conoce, porque muchos cuando hablan de Dios creen que se están refiriendo al único y verdadero Dios, pero por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de actuar, están dando a entender que no conocen a Dios. Se está ofendiendo al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con cualquier pecado que sea. Hermanos, por tanto, quien peca no ama. Entonces viene la otra actitud que debemos tener para con el Señor, el desagravio. Tenemos que desagraviar al Señor. ¿Lo hacemos de verdad o solamente de labios para afuera? ¿Y qué significa desagraviar? Desagraviar, hermanos, si se ha estudiado un poquito de gramática, se entiende que significa quitar el agravio. Quitar el agravio. Y cualquier pecado que sea, repito, por mínimo que sea, es un agravio a Dios unitrino, es un agravio a Jesús. Entonces tenemos que desagraviar, tenemos que quitar el agravio. ¿Y de qué manera se quita el agravio? Voy a recordar dos momentos en que tenemos que quitar el agravio en contra de Jesús. Primer momento, al levantarse en la mañana. Si no se hace oración al Señor como primer acto del día, ya se le está agraviando. ¿Y cómo se quita ese agravio? No volviendo a olvidarse de la oración matinal. Tomando la decisión firme de hacer oración todos los días en la mañana temprano. Y en esa oración, la resolución de aquello que le voy a ofrecer durante el día al Señor. Segundo momento, en la noche. La oración en la noche, el examen de conciencia en la noche, a ver si he cumplido el propósito que he tomado en la mañana. Y esto día tras día. Eso es una auténtica vida católica, una auténtica vida cristiana. Hermanos,
si se vive la adoración, si se vive el desagravio, si se vive la oración matinal y el examen de conciencia nocturno, muy fácilmente vamos a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, continuamente en estado de gracia. Posiblemente al principio no se cometan pecados graves, pero sí puede ser que se estén cometiendo pecados veniales. Entonces, el examen de conciencia de cada día tiene que ayudarnos a tomar la resolución para el día siguiente de no volver a cometer ni siquiera los pecados veniales. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a Jesús, que nos dice a todos: sed santos, como santo es vuestro Padre Celestial. ¿Estamos haciendo ese esfuerzo? Perdonen, hermanos, que repita y repita un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año lo mismo. Pero el Señor me enseñó a ser insistente. Y por algo quiere el Señor que yo sea insistente. Y ojalá que todos los sacerdotes lo fueran. Hermanos, tenemos entonces que vivir en estado de gracia, orando, haciendo examen de conciencia, adorando, desagraviando, esforzándonos por ser cada día más perfectos, más santos. Esto no es soberbia, esto es humildad, es sinceridad, es amor a Dios. Ahora bien, hermanos, si vivimos esto, vamos a sentir la necesidad de participar con la mayor frecuencia posible en el santo sacrificio de Jesús en la Santa Misa. No nos vamos a contentar con una misa mensual y en cuanto se pueda ni siquiera solo la misa dominical. Si pudiéramos, por lo menos la misa 2 o 3 veces a la semana, o si se pudiera, todos los días. Si no se puede, yendo al templo, viéndola o escuchándola por los medios de comunicación social, para darle así ese tiempo precioso, importantísimo, absolutamente necesario de la misa diaria al Señor. ¿Estamos haciendo ese esfuerzo? ¿Nos proponemos hacerlo? Y si participamos en la Santa Misa viviendo en gracia, podemos comulgar, debemos comulgar. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Si coméis mi carne y bebéis mi sangre, tendréis vida, y yo os daré vida eterna. Es el anhelo del Señor mismo, que nos quiere santos y perfectos, para que con gozo y con alegría podamos vivir eternamente en el reino de Dios, que debe ser el anhelo, que debe ser el esfuerzo de todo católico. El católico que no se esfuerza por llegar a la santidad peca por omisión. Hermanos, entonces vivamos con la mayor frecuencia posible la Santa Misa, la comunión, a ser posible, repito e insisto, diariamente, si fuera posible. Pero además de eso, hermanos, cada día, además de participar en la Santa Misa,
además de la comunión, dediquémosle también al Señor presente en la Santísima Eucaristía, en el Sagrario, dediquémosle alguna visita. 5, 10 minutos, 15 minutos. En lugar de perder tiempo en conversaciones inútiles con el prójimo, en lugar de andar buscando la complacencia con el ser humano, dediquemos al Señor algunos minutos, algún rato, cada día, visitándolo. No acompañados por otro ser humano, sino en una soledad total en cuanto al ser humano, para poder verdaderamente entrar en intimidad personal, íntima, directa, con Jesús presente en su misterio eucarístico. No nos escudemos en que yo voy junto con otra persona para que entre los dos alabemos al Señor. Qué fácil nos engañamos. Y podría continuar tocando otros puntos, muchísimos más. Pero voy a mencionar un último punto. Hermanos, cuando nos referimos a Jesús o cuando nos dirigimos a Él en la oración, ¿de qué manera pronunciamos su santo nombre? ¿Como si fuera cualquier nombre? Muchas veces hay padres de familia que cometen que cometen el error de poner a sus hijos como nombre Jesús. Es un error. Nadie tiene derecho de llevar el nombre del único que es el Salvador. Muy diferente es cuando se le pone el nombre de un santo y a continuación se añade de Jesús. El significado es muy diferente. Esteban de Jesús. Ahí se está dando a entender que el que lleva el nombre de Esteban pertenece a Jesús. Eso sí, está muy bien. Pero si a Esteban, en lugar de poner Esteban, le ponen Jesús, ¿qué derecho tiene ese hombre? Hermanos, entonces, que nuestra relación con Jesús en este Jueves Santo mejore, se perfeccione, se purifique, se fortalezca. Que nos gloriemos, sí, que nos gloriemos ser de Jesús. Si vivimos la plenitud del misterio eucarístico. Que podría tocar muchos otros aspectos de la Eucaristía. Por ejemplo, podría volver a referirme al aspecto sacrificial, al aspecto victimal, pero de eso ya he hablado en otras oportunidades y lo volveré a hacer en otros momentos. Hoy quiero insistir en vivir la realidad del misterio eucarístico, que es presencia que merece adoración, presencia que merece desagravio, presencia que merece que vivamos en gracia permanente, presencia que merece que le recibamos, presencia que merece que le visitemos, presencia que merece que le respetemos al pronunciar su santo nombre. Además de esto, hermanos,
quiero añadir algo más en relación con la Eucaristía. Seamos apóstoles de la Eucaristía. Seamos apóstoles de Jesús Eucaristía, con valentía, con humildad, con sinceridad, con inteligencia. En lugar de perder tiempo leyendo cosas que no valen la pena, formémonos teológicamente, formémonos litúrgicamente para que podamos comprender y podamos dar testimonio de Jesús ante los demás, no solamente con las actitudes, sino también con el lenguaje. El mundo necesita este tipo de apostolado. El mundo necesita un verdadero y continuo apostolado eucarístico, tanto de parte de los obispos como de parte de los sacerdotes, como parte de todo seglar. Si es que realmente somos católicos. Hermanos, vivamos con perfección la Eucaristía. Amemos a Jesús de verdad. Amemos a Jesús de verdad. Adorémosle de verdad. Desagraviémosle de verdad. Seamos Eucaristía y seamos apóstoles de la Eucaristía. Pero no puedo dejar de hablar también hoy de otro sacramento importantísimo que hoy también se celebra, porque Jesús en el Jueves Santo instituyó dos sacramentos: el sacramento de la Eucaristía y también instituyó el sacramento del sacerdocio. Cuando Jesús le dice a los apóstoles: haced esto en memoria mía, en ese momento Jesús está tomando a aquellos hombres y los está transformando en sí mismo, o sea, en sacerdotes. El sacerdote que no vive siendo Jesús está traicionando a Jesús. Ya al decir esto, yo sé que me estoy comprometiendo. Porque de pronto no lo soy todavía como debería ser. Hermanos, veamos al sacerdote como tiene que ser. Ipsus Christus. Ya me he referido a esto, pero hoy quiero recordar 4 aspectos importantes del sacerdocio. El sacerdote, en primer lugar, tiene que dedicarse, en primer lugar, al culto. Es el hombre que Dios ha entresacado de entre los hombres y lo ha transformado en Cristo para que Cristo le dé gloria a Dios Padre a través del hombre. Es lo primero, el culto. No me voy a alargar mucho. Además del culto, el sacerdote también tiene que ser el que administre, el que oficia los sacramentos para darle gloria a Dios y para comunicar la gracia de Dios al ser humano. Es el hombre por esencia cultural, es el hombre Cristo
comunica la gracia a través de los sacramentos, pero también es el que más indicado está para realizar algo que es absolutamente necesario en el mundo entero hoy día y siempre: la evangelización. Ir por todo el mundo y evangelizar y bautizar a los que crean en mí. El sacerdote es el primero que tiene que evangelizar. Tiene no solamente el compromiso de evangelizar que debemos tenerlo todos los bautizados, sino que es el que mejor preparado debe estar para evangelizar. Un arquitecto tiene que evangelizar por la forma de realizar su profesión. Una persona soltera, una persona casada, una persona viuda, tienen que evangelizar por la forma de vivir su propio estado de vida, su propia profesión, su propia vocación. Pero el sacerdote es el que debe evangelizar con toda su vida y con toda su palabra. La evangelización es el único trabajo que debe realizar el sacerdote. El sacerdote no tiene por qué ser médico. El sacerdote no tiene por qué ser arquitecto, ni ingeniero, ni agricultor, no. Ni siquiera profesor en un colegio o en una universidad. Para eso estamos los. El sacerdote es Cristo, que continúa santificando al mundo. El sacerdote es Cristo que continúa dándose, que continúa hablando de Cristo, así como Cristo habló de sí mismo, hablando y comunicando la verdad del Padre, así como lo hizo Cristo, comunicando el Espíritu Santo como lo hizo Cristo y como lo sigue haciendo el Señor. Pero hay un punto culminante. Hermanos, si el sacerdote tiene que estar dispuesto a ser Cristo, también tiene que estar dispuesto a vivir lo que vivió Cristo y lo que Cristo sigue viviendo en la Eucaristía. ¿Qué es lo que Cristo sigue viviendo en la Eucaristía? Además de darse, vive la cruz. Cristo en la Eucaristía sigue viviendo la cruz. Entonces el sacerdote también tiene que estar dispuesto a vivir la cruz. E incluso si fuera necesario, si fuera permisión y voluntad de Dios, a morir en la cruz. Por Cristo. Por su propia salvación y por la salvación del mundo. Por eso, hermanos, vivamos entonces con intensidad este Jueves Santo. Vivamos con intensidad este Triduo Santo. Vivamos con intensidad el resto de nuestras vidas como católicos, viviendo eucarísticamente, como tiene que ser. No como lastimosamente vive la inmensa mayoría de la humanidad, sino de verdad como tiene que ser. Viviendo la adoración, viviendo el desagravio, viviendo permanentemente
ininterrumpidamente en estado de gracia y procurando aumentar, profundizar, fortalecer ese estado de gracia. Viviendo la Santa Misa, viviendo la comunión, la visita, viviendo por Jesús, para Jesús. Y seamos apóstoles de Jesús. Y, hermanos, si hay jóvenes que experimentan o que dan testimonio de tener el llamado del Señor para el sacerdocio, animémosles, aconsejémosles, orientémosles, para que realmente lleguen a ser sacerdotes. Y a los sacerdotes ayudémosles con la oración. Ayudémosles también con el sacrificio. No sé si ustedes tienen la costumbre de ofrecer algún sacrificio cada día por la santificación de los sacerdotes. Les animo a hacerlo. Pequeños sacrificios o grandes sacrificios. Si son pequeños, pueden hacerlo de inmediato, día tras día. Pero si es un sacrificio fuerte, si es un sacrificio exigente, si es un sacrificio grande, primero consúltenlo con su confesor y sigan el consejo, sigan el mandato de su confesor en la vida del sacrificio. La vida del católico tiene que ser una vida de sacrificio, pero siempre y cuando sea orientada, permitida por el confesor. Todo esto, hermanos, es vivir la Eucaristía. Vivir la Eucaristía y vivir el sacerdocio no es cualquier cosita. Es el centro de toda la vida de la Iglesia. Es el centro de toda vida católica. El católico que no vive esto está viviendo como si fuera un cadáver. Lo repito. El católico que no vive estos dos sacramentos como tiene que vivirlo, está viviendo como si fuera un cadáver. La Iglesia tiene que ser eminentemente eucarística y sacerdotal. Si no hay sacerdocio, tampoco hay Eucaristía. Y si el sacerdote no vive la Eucaristía, es como un muerto, es como un cadáver ambulante por las calles. Oremos. Démosle gracias al Señor por estos dos sacramentos que ha dejado en su Santa Iglesia. Y promovámoslos. Ustedes me dirán, Padre, ¿por qué no se habla de sacerdocio si no somos sacerdotes? Ciertamente, ustedes no son sacerdotes, pero tienen relación continua con los sacerdotes. Dependen de los sacerdotes, pero al mismo tiempo deben orar por los sacerdotes. Que este Jueves Santo, por tanto, tenga ese doble fruto eucarístico y fruto sacerdotal para todos. Para la gloria de Dios y para la salvación de las almas.
hermanos, en muchas parroquias, teniendo las condiciones necesarias, realizan el mismo gesto que Cristo realizó en la última cena con sus apóstoles, como una señal no solamente de amor, sino también de perdón. El lavatorio de los pies. Aquí no lo realizamos por varios motivos, pero pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, la humildad, la sinceridad, la constancia para vivir el amor. Y junto con el amor, también el perdón. Para perdonarnos a nosotros mismos. Para perdonar al prójimo. Y para que el prójimo también nos pueda perdonar. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, non moriar, sed vivam, in arrabo opera Dominum.
Orate, fratres. alla gloria nostra, alla verità nostra, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Gratias agamus Domino Deo nostro. Benedignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde morso elevatur, in de vita resurgeret, et qui in ligno incebat, in ligno quoque inceretur, per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, termum potestates. Celi celorumque virtutes, a beata Serafim, socia exultatione concelebro, cum quibus et nostras voces, ut amite lluvia de pecado, supplice confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
angeli tui,